Micrófonos. Ya silencié. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, sin empezar y ya hay alguien que aplaude. Gracias por el aplauso, Margarita. Vamos a ver desde dónde empiezan a saludar desde el chat. Margarita, que aplaude, está desde Antofagasta. Hola, hola, hola Mariana, hola Jocelyn, hola María, hola Carlos, Brisa, Jorge, Valentina, Ñuñoa, grande Ñuñoa. Hola Luciano, ¿qué tal? Desde Quilpué Desde nos Puerto saluda Montt. Jocelyn, desde Puerto Montt, cerquita, más cerquita tuyo. Sí. Desde Mayoa, mira, de O'Higgins. Coyhai, Después, que Peñaflor, Taramante. Astrid siempre nos acompaña, desde Coyhai. Arica, siempre Arica. Talagante, Talca. Ojalá que aparezca nuestra amiga de Oaxaca. Tú estás ahí silenciada, Isa, por si acaso. Sí, me silencié. Sí, ojalá que... Ay. Pichide, igual la tía Eli, que también Sí, nos ha la tía acompañado Eli. en todas las Fieles. sesiones. La Pamela de Concepción. Vamos a esperar un par de minutitos a que lleguen más compañeros. Temuco, Cerrillos. Carmen también siempre no ha faltado a ninguna, parece. Carmen Luciano Barrios. también lo hemos visto en todas. Luciano, en todas. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Paola. Bueno, vamos a esperar un par de minutos que termine de entrar la gente para poder empezar. Mientras tanto, le damos la bienvenida al seminario Viva Leer. Muchas gracias también, como decía la Carola, por la fidelidad y acompañarnos todos estos miércoles. Sí, acá dicen no se han perdido ni una, y de verdad que lo hemos visto, ya somos como hasta amigos virtuales esto, Sí. en esta instancia. Sí, como que hay muchos nombres familiares. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos como para partir. Sí, démosle. Sí. Bueno, entonces damos oficialmente la bienvenida al seminario Viva Leer. Este seminario ya llevamos el tercer ciclo dedicado a los jóvenes. Y bueno, vamos a partir con los agradecimientos de rigor. Queremos agradecer a COPEC, a Fundación La Fuente y a la Ley de Donaciones Culturales, quienes hacen posible la realización de este seminario. Y bueno, voy a presentar a la expositora, que bueno, yo creo que ya la conocen la mayoría de ustedes, pero por si es que alguien no la conoce, vamos a invitar a nuestra invitada, o no tan invitada, que de lujo. Bueno, Carolina Ojeda, hoy día nos va a hablar sobre literatura juvenil, específicamente sobre estos nuevos temas o que se tocan, o no tan nuevos temas en realidad. Bueno, ella es licenciada en letras, es profesora de lenguaje, es máster en literatura infantil y juvenil,
y profesora del Diplomado de Ilustración de la Universidad Católica y de edición de literatura infantil y juvenil en la Universidad Diego Portales. También es directora de Troquel, el Centro de Estudios de la Fundación La Fuente, coordinadora general de Viva Leer y coordinadora de proyectos en Fundación La Fuente, donde trabaja hace 17 años. Bueno, además, diría que sabe mucho de literatura juvenil, es lectora de literatura juvenil, es joven también. Gracias. Tengo un espíritu muy joven. Sí, siempre. Bueno, y se ha mandado unas presentaciones de lujo en los distintos ciclos que hemos tenido, tanto de primera infancia como de visualidad, y no esperamos menos de esta presentación. Así que les voy a pedir que silenciemos micrófonos, también les vamos a pedir que no abran links que no vengan desde Fundación La Fuente o de la expositora, y los invitamos a estar atentos y participar a través de los chats, tanto en Facebook como por Zoom. Yo me callo y los dejo con la Carola para que nos cuente todo esto de literatura juvenil. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos también por acompañarnos, por seguirnos en estos seminarios de Viva Leer que hemos preparado con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucho interés también, y principalmente porque están todos ustedes y los vemos miércoles a miércoles esperando los seminarios. Así que muchísimas gracias. Y vamos a empezar de inmediato. Les voy a compartir mi pantalla para que empecemos con esta conversación de hoy día. Recuerden que pueden dejar sus preguntas o sus comentarios en el chat, tanto de Zoom como para también los que nos están siguiendo desde el Facebook. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar entonces con esta segunda conversación en torno a los libros y los jóvenes, que es un tema que es bien, como lo conversábamos la semana pasada en la primera presentación con David, es un tema que de repente se nos complica un poco a nosotros como mediadores, como adultos que estamos interesados en acercar los libros a los jóvenes, tanto en los colegios como en nuestras casas. Y hablamos de jóvenes desde, no sé, 12 años, 13 años, cuando además empieza un declive también en el interés por leer, sobre todo las cosas que son obligatorias del colegio, y se genera esta bifurcación, esta división, esta separación muy drástica entre las lecturas obligatorias eh, que están dadas por el colegio y por las clases de lenguaje, y esas otras lecturas que son las que los niños preadolescentes, adolescentes y jóvenes empiezan a encontrar en los espacios marginales. Marginales me refiero a los que están fuera de la escuela, no es que no me refiero a otra acepción, sino que a lo que escapa un poco de ese contexto controlado tanto por los padres como por los profesores y por el colegio. Y estas lecturas empiezan ya a asociarse a recomendaciones que vienen de sus mismos padres, a lecturas que ojalá se alejen lo más posible del estatus quo del colegio. Ojalá que sean esas lecturas que están llenas de garabatos, que están historias que tienen sexo, historias que tienen marginalidad, que tienen drogas, que tienen todo lo que está fuera de este espacio protegido en el que muchas veces queremos contener a los jóvenes. Por lo tanto, casi que en esta época la lectura se transforma para los que siguen leyendo, por supuesto, se transforma como en un espacio de rebeldía o de escape a todo lo que está contenido en el espacio de las jerarquías, en el espacio de la autoridad escolar.
Y es ahí donde entran estos tres temas que dan nombre a esta presentación que les voy a hacer, donde están libros asociados a la fantasía, libros asociados a las distopías y libros más realistas. Vamos a trabajar con esto, a revisar estos temas, porque yo diría que son los más recurrentes y sobre todo la fantasía y la literatura realista son temas que se han mantenido en el tiempo, porque en un momento hubo un boom donde solamente los jóvenes leían fantasía, donde solo leían magia, donde solo leían vampiros, donde solo leían los Juegos del Hambre, y después pasamos a solo leer Bajo la misma estrella, por ejemplo, que está en el ámbito de la literatura realista. Pero ahora, yo diría que desde hace unos 5, 8 años, se ha mantenido una constante y un paralelismo entre las lecturas más fantásticas y las lecturas realistas. Las distopías han dejado un poco de, al menos de aparecer entre los libros más vendidos, entre los bestsellers. No implica que no se sigan produciendo libros distópicos que están asociados a a estos temas más como de un futuro muy lejano en que existe el caos, pero sí han bajado un poco tal vez no ha existido una nueva horda de novelas que sean completamente, que arrasen en las librerías y que sean bestsellers. Entonces, vamos a retomar algunos aspectos de lo que vimos en la presentación pasada de David, principalmente para asociarlo a los temas que nos convocan hoy día. Estamos en nuevos tiempos y estos nuevos tiempos implica necesariamente que haya una nueva forma de leer, que los lectores se hayan transformado y que hayan cambiado su manera de acercarse a los libros y la literatura. Vamos a ver. Hizo una distinción que es bien eh, arbitraria en términos de que no implica que un tipo de lector no se cruce con el otro, pero tenemos un lector tradicional que podríamos asociarlo a nosotros, tal vez a personas adultas, a los mediadores, y tenemos también un lector nuevo. En el lector tradicional, tenemos un lector eminentemente de libros físicos, un lector competente, un lector de lecturas literarias, básicamente, que además ha aprendido a utilizar los nuevos modelos de lectura que se dan en Internet, que se dan en el teléfono, que se dan a través de distintos dispositivos de lectura, pero que no se relaciona tan bien o de una manera tan fuerte con aplicaciones de lectura, por ejemplo, sino que si yo hablo de leer un PDF en un dispositivo, o sea, como que paso desde el papel, pero algo que es igual, solamente que está en una pantalla. El lector nuevo está mucho más asociado a las lecturas que tienen que ver con una tecnología más avanzada, así que lo queremos mencionar así, aplicaciones específicas para la lectura de libros, que no es que yo paso un PDF a una tablet o a un Kindle o a un iPad, sino que hay una aplicación que tiene efectos que están rodeando la historia que yo estoy leyendo. em, Tengo una mezcla también tal vez con videojuegos, tengo una mezcla con las series de televisión que estoy viendo, con juegos de mesa. O sea, hay todo múltiples factores que van interfiriendo en esta lectura que yo estoy haciendo, ¿ya? Y este lector completamente conectado solamente lee desde Internet porque prefiere leer desde ahí. Yo pienso en lectores como nosotros, como yo, que leo desde Internet cuando no tengo mucho otra opción de leer en papel.
porque o no quiero imprimir por una cosa ecológica, o porque no tengo tinta, o porque voy a leer un artículo, por ejemplo, en un PDF y ya, lo voy a leer desde el computador, pero no es que yo lo prefiera, es casi como, bueno, no me queda otra, así que lo voy a hacer desde ahí. Pero no estoy tan relacionada con aplicaciones de lectura que sí están, con la que sí están relacionados los jóvenes. Al mismo tiempo, este lector nuevo es también un productor de sus propias historias. Se transforma también gracias a estas nuevas aplicaciones como el Wattpad, por ejemplo, o como distintos foros de lectura y escritura, donde hay una creación colectiva también a partir de un libro que los jóvenes ya leyeron, hay una creación colectiva a partir de un capítulo de una serie que están viendo que a lo mejor se basa también en un libro. Entonces hay distintos niveles de lectura, producción, escritura, realización de elementos y de cultura literaria que están asociadas principalmente a las tecnologías. ¿Esto implica necesariamente que hay una crisis de la lectura literaria? Yo creo que no. Yo creo que solamente hay un cambio en la forma de entender la lectura literaria, pero creo que en algún momento puede haber sido una crisis cuando esto se nos vino encima a nosotros como mediadores, como profesores, como personas que estamos a cargo un poco de generar ese interés por la lectura en los jóvenes, pero creo que ya deberíamos haber aprendido que esta situación, esta nueva relación que se establece entre los jóvenes, la tecnología, los libros y las lecturas, ya dejó de ser una crisis, ya dejó de ser algo que los aleja de la lectura, y creo que hemos aprendido a ver que esta es una situación que los está acercando a un tipo distinto de lectura. Creo que es ahí donde nosotros tenemos el desafío de hacer ese cambio de switch y de entender que no porque no veamos que por lo demás sí es posible verlo, pero no porque no veamos a los jóvenes con libros, significa que no están leyendo. Los vemos con un teléfono, los vemos con un computador, los vemos con una tablet, y eso también puede implicar una lectura. Tenemos entonces un nuevo lector juvenil que, que nosotros tenemos la misión de reconocer y tenemos la misión de validar también. No porque ellos, los jóvenes, necesiten de esa validación nuestra, sino para tener claro que tenemos que tener unas nuevas maneras de acercar la lectura. Y nosotros también, como mediadores principalmente, tenemos el desafío de reconocer esas nuevas formas de lectura. Este lector, como les digo entonces, se ha transformado o es paralelamente también un escritor y un realizador de sus propias obras literarias, que muchas veces pueden venir desde una obra ya creada. Hay una construcción distinta de una identidad cultural que también es distinta, ¿no? Hay una identidad cultural que se asocia, sobre todo ahora en el tiempo que estamos viviendo, en que estamos muy obligados a estar conectados al computador por las distintas actividades que tenemos que realizar ahora vía a distancia. Nos hemos dado cuenta también de cómo todos estos canales permiten también esta construcción de una identidad cultural distinta. No significa que sea peor o mejor que la otra identidad cultural. No significa que leer en la pantalla sea mejor o peor que leer en un libro. Solamente es distinta. La experiencia claramente que va a ser distinta, pero eso no implica que sea de menor calidad. Y en este punto tenemos entonces que este lector se mueve, este nuevo lector se mueve en un circuito completamente deslocalizado. Y aquí nos remitimos al concepto de lectura deslocalizada al que hace mención Gemayuch, que lo vimos la semana pasada con David, y que tiene que ver con esto deslocalizado que está fuera del
entorno escolar, fuera del currículum, fuera de del canon establecido por el colegio. Y leer, el acto, el verbo leer se entiende de una nueva manera. Ya no solamente estoy leyendo libros de una manera física o de una manera lineal, o empiezo un libro y termino ese libro y luego paso a otro. Podemos ahora estar leyendo libros en papel, podemos estar leyendo un artículo, podemos estar leyendo en el Kindle, podemos estar viendo aplicaciones, podemos estar viendo una serie que se basa en un libro. O sea, la lectura se ha transformado o sea, ha ampliado todos sus límites y ya se escapa de lo que es un libro físico y que yo solamente digo, sí, estoy leyendo esto y significa que no estoy leyendo nada más. No, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos visitando en las páginas web, en las aplicaciones de Netflix o en el streaming o en el YouTube, todo eso lo estamos leyendo constantemente. Entonces, nosotros tenemos la misión de entender que esa forma antigua que teníamos de leer o cómo entendíamos la lectura ahora cambió. Ya tampoco es una lectura obligatoriamente individual, en silencio, encerrada en mí mismo. Ahora puede ser una lectura y una construcción colectiva también. Y eso es algo que los jóvenes valoran muchísimo, ¿no? Como esta conversación y este compartir constante de lecturas y de creaciones en torno a libros que ya leyeron. Hay un cambio también que se ha producido que es muy elocuente y que hace muy evidente también esta nueva forma que tienen los jóvenes de relacionarse con los libros. Y es que ahora el lector se puede comunicar directamente con su autor favorito, con ese ídolo máximo que ha escrito todas las historias fantásticas que ellos leen. Ahora lo tienen a un clic de distancia, lo tienen a un mensaje en el Facebook o en el Instagram o en YouTube. O sea, todos estos autores, aquí yo les puse las redes sociales reales de los autores. El Instagram de la Laura Gallego, que es una escritora española, el otro Instagram de la Lauren Oliver, el Twitter de Maggie Leonard, el canal de YouTube de John Green con su hermano, el Facebook de Angie Thomas. O sea, todos estos autores están ahí y no es que sean páginas que los fans hicieron o que la editorial hizo para publicitar solamente. Son ellos mismos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Por lo tanto, esa relación directa con el autor también ha producido todo un cambio en cómo estamos entendiendo esta relación también con los libros. ¿Sigue vigente en este caso el mediador? Ya no tanto en términos de que nosotros a lo mejor no vamos a ser los que les abramos el mundo a los jóvenes, porque ellos ya han encontrado la manera de abrirse espacio en el mundo, han encontrado también la forma de hablar directamente con su autor favorito, de decirle, de, no sé, alegarle porque mató a un personaje, por ejemplo, lo hacen directamente y es posible hacerlo. Entonces, en ese sentido, es importante, como les decía antes, que nosotros seamos capaces de hacer ese cambio de switch en nuestra cabeza en torno a cómo el joven se está relacionando con el mundo literario, ¿ya? No solamente, no es que nosotros tengamos la responsabilidad única de mostrarles, mira, te traigo aquí los libros que tú tienes que leer. Eso ya fue, eso ya pasó. El joven ahora tiene bibliotecas digitales a su disposición, tiene bibliotecas públicas a su disposición, las bibliotecas de los colegios que cada vez están además con colecciones mucho más atractivas, bibliotecas de estanterías abiertas a las que tienen acceso librerías, páginas web, todas estas redes sociales de los autores. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer la tarea de
renovar nuestra misión y renovar la forma en que nos acercamos y compartimos estas lecturas con los jóvenes. Esta misma literatura deslocalizada también se llama una literatura por impulso, pero que la por impulso está mucho más relacionada al mercado, ¿ya? Vamos a pensar en el término comercial, pero no en el sentido no en el sentido peyorativo. No quiero que piensen que estoy diciendo que la literatura basura también, que es un concepto que salió harto en la conversación anterior con David, no significa que esa literatura sea mala, no significa que sea desechable, significa que es otro tipo de literatura que se asocia a una estructura muy específica con el fin de ser de llegada rápida, con el fin de conseguir más autores, porque no podemos cerrar los ojos a que las editoriales necesitan vender libros y ellos tienen un interés lucrativo en la venta de libros y por eso realizan libros específicos con características específicas para que los jóvenes sean atrapados y venden estos libros como un producto de mercado. Las lecturas por impulso, entonces, siguen otra ruta distinta al estar pensadas para el mercado. Siguen una ruta de un producto comercial, no esa ruta editorial de lanzamiento de libro, no sé, un lanzamiento de Alejandro Zambra, por ejemplo. No estamos en la misma, no es lo mismo un lanzamiento de un libro de Zambra, que a lo mejor se va a hacer en la Biblioteca Nacional, a el lanzamiento de un libro de John Green, que se va a hacer a lo mejor en la librería más grande que exista, en el mall más grande de Nueva York. O sea, tenemos que hacer esas distinciones para entender cuál es la literatura que se hace para el mercado, y eso no significa que sea necesariamente una literatura de menor calidad. ¿Ya? No quiero que lo tomemos solamente por ese lado. Hay literatura que va a ser buena y mala de la forma en que se lance, el escritor que sea, en el formato en que esté. O sea, eso, cómo se haga ese libro, cómo se produzca, no va a determinar la calidad literaria de ese libro. En esta literatura por impulso, entonces, desaparece la figura del mediador, porque es un libro que va a llegar al joven o que el joven va a ir a buscar sin intermediarios. Está ahí, directo, al alcance de la mano. Y los jóvenes se transforman en escritores o críticos de su propia literatura. Eso es muy, muy interesante porque son ellos mismos los que, como les decía antes, van a valorar este libro en función de la validación que tenga con sus pares también. Sabemos que en la adolescencia y en la juventud la aceptación, perdón, la aceptación por parte de un par, de mi igual, de mi congénero, de mi coetario, es muy, muy importante. Por lo tanto, esas recomendaciones que se hagan entre pares van a ser muchas veces más importantes que cualquier otra recomendación que le haga un adulto a ese joven. Tenemos aquí un cuadro de diferencia. ¿Sí? Que llegó una pregunta desde el chat que no sé si prefieres responderla ahora o dejarla para el final. Luciano pregunta, ¿qué se podría proponer para renovar el objetivo del mediador entre los jóvenes? O quizás le podríamos agregar... ¿Qué dice? Perdona, que justo se me apagó. El objetivo del mediador entre los jóvenes. Yo creo que el mediador debería plantearse una nueva manera de compartir las lecturas, más que dirigir la lectura, más que sugerir la lectura. Creo que el mediador debe plantearse como un par también. Y en ese sentido, creo que una tarea que el mediador no está cumpliendo en este momento es la de ser lector de esta literatura.
O sea, nosotros tenemos la obligación moral prácticamente de leer los libros que están leyendo los jóvenes, porque es la única manera de que podamos compartir y conversar acerca de esas lecturas. El mediador, si bien va a seguir manteniendo un rol de, de sugerencia de nuevos títulos, creo que no puede quedarse en la función de coartar o de enjuiciar ciertas lecturas. Claro, Nosotros tenemos que que... ¿Mm? puede Dime. tener que ver también con la jerarquía con la que uno se presenta, así como vamos creciendo como lectores desde la Ujú. infancia, también el mediador tiene que ir creciendo como mediador de saber cuándo callar, de saber que, Sí, de empaparse también. sí. O sea, Sí, y yo creo que sobre todo respetar también así como respetamos y no subestimamos a los niños chicos con las lecturas que les ofrecemos y cada vez queremos que sean mejor ilustradas, que sean libros que realmente tengan una complejidad mayor que enseñar a cómo lavarse los dientes. Creo que con los jóvenes eso es un acto que no hemos desarrollado a cabalidad, porque el joven siempre, que es algo que nosotros conversamos permanentemente también en la fundación, en Troquel, hay un tema como de creer que siempre el joven está mal enfocado en la vida. Y creo que esa es una línea discursiva que tenemos que desechar de una buena vez. Y tenemos que, si es que queremos el respeto del joven, si es que queremos sentirnos escuchados como mediadores por los jóvenes, tenemos que aprender a respetar sus gustos, tenemos que ser capaces de conversar con ellos acerca de lo que están leyendo y de lo que están viendo en la tele, de las revistas que están, de los juegos que están jugando. O sea, nosotros tenemos que, si es que nos interesa y si es que queremos generar algún tipo de influencia en lecturas posteriores, tenemos que darnos ese trabajo, porque si no, o sea, el joven tiene toda la razón de no querer contarnos ni lo que está leyendo, ni lo que está pensando, ni de lo que está conversando, ni lo que está viendo en la tele. O sea, es como obvio, ¿no? Si yo sé que a ti no te va a importar, ¿para qué te lo voy a decir? Entonces creo que nuestra misión como mediador ahora es ser capaces de compartir esas lecturas y de conversar de esos libros, olvidándonos, por supuesto, de cualquier afán pedagógico, evaluativo, o sea, solamente tenemos que comentar esos libros. Creo que ese es el primer acercamiento que deberíamos realizar. Y en ese punto está este cuadro y de cómo la literatura recomendada, que está localizada dentro de la escuela, dentro del contexto eh, de autoridad del colegio, de la casa, tenemos aquí 4 niveles de una verticalidad jerárquica. Primero está el autor del libro, luego está el mediador que elige cuáles son los libros que deberían, por ejemplo, llegar a la biblioteca o cuáles son los libros que yo como profesor voy a elegir al principio del año para darle a leer a los niños durante el periodo escolar. Y luego, además del mediador, está un primer lector que es otro adulto, que en general va a ser el padre, ¿no? Y que va a cortar el queque y va a decir, está bien, te voy a comprar este libro en la librería o no, no te lo voy a comprar porque acabo de ojear y dice, no sé, acto sexual, o dice marihuana, o dice, o sea, porque en ese nivel de susto los papás se mueven también, ¿no? Cualquier cosa que suene a algo a lo que nosotros queremos mantener alejado a nuestros niños y jóvenes, lo voy a, lo voy a censurar de una. Entonces hay un primer lector que es este padre y luego recién después de 3 cortapijas llega al lector joven. Eso es lo que sucede en general en este mundo localizado, en este mundo jerárquico, escolar, del currículum, de la casa, donde está todo muy protegido, ¿no?
Sin embargo, la literatura por impulso, que es esta desconocida, esta que está fuera, esta que está completamente alejada de cualquier tipo de autoridad y de jerarquía, está el mercado, que comanda lo que los autores y los editores deben publicar, y desde ahí directo llegamos a los lectores. O sea, ya en la literatura recomendada, el mercado difícilmente funciona como un ente controlador de la lectura, a diferencia de lo que pasa en la literatura por impulso. Y con el mercado me refiero a distintos elementos que van a estructurar estos libros que, como les mencionaba antes, que siguen ciertas recetas de marketing para poder ser leídas por por todo el público al que yo quiero llegar, ¿no? Algunas características en torno a la literatura pensada para consumo masivo. Ya vamos a hacer esa distinción. Esa literatura que está pensada para que sea un bestseller de todas maneras y que yo siga una receta con puntos muy claros y que yo sé que van a funcionar. Y eso no necesariamente, lo vuelvo a repetir, no necesariamente implica que sea mala literatura. Ya no nos quedemos, no nos restringamos a esos conceptos. Que sea masiva, que sea un bestseller, que sea una literatura comercial, no implica necesariamente que sea de mala calidad literaria. Hay muchos libros que han sido pensados así, siguiendo esta estructura, y que son muy buenos libros. O sea, que tienen una buena construcción de mundos, de personajes, se mueven en distintas capas narrativas que también van a hacer que el lector vaya mejorando sus habilidades y sus competencias literarias, que al final eso es lo que buscamos también con la buena literatura, ¿no? Que vayamos siendo capaces cada vez de complejizar las historias, complejizar las relaciones entre personajes, complejizar los tiempos en los que sucede la acción, distintos elementos que van acrecentando nuestras habilidades como lectores literarios. Entonces, algunas de estas características en torno a la literatura pensada para consumo masivo. Desde el nivel paratextual, que es lo que está fuera de la historia, ¿no? Tenemos portadas con ilustraciones en general, no va a ser una portada lisa con solamente el título. En general, todo esto es desde lo más general. Por supuesto que nos vamos a encontrar con excepciones, pero esto es cómo se construye estos libros más comerciales, con colores llamativos, con títulos y otros paratextos lingüísticos que juegan con la emotividad. Por ejemplo, aquí les puse dos portadas de libros distópicos, que en general, si ustedes se fijan, estos libros siempre van a tener como un subtítulo. Aquí, por ejemplo, Divergente dice: no hay vuelta atrás, tu elección cambiará toda tu vida. Y esto funciona como casi como un afiche de película o de serie, ¿no? Porque ese es el lenguaje al que está apelando el libro, al que está apelando la editorial al poner esa línea. En Delirium, imagina un mundo sin sentimientos. Es ahí donde yo juego a llamar al lector, porque si yo leo Delirium solo, tal vez no me va a decir mucho, pero es Delirium, imagina un mundo sin sentimientos. Y ahí, chan, chan, esperamos, con esto atraemos al tiro al lector, que va a ir corriendo a buscar el libro a la librería. Después, hay un formato y paratextos que anticipan al lector los hechos que acontecerán en el relato. En general, bueno, aquí no les puse una contraportada, pero en general atrás dice, por ejemplo, en Delirium, imagina un mundo sin sentimientos, y atrás te cuentan una breve sinopsis de lo que va a pasar en este libro, de cómo hay un mundo que en el siglo XXII encuentra la vacuna contra el amor, contra esta epidemia que ha tenido por 22 siglos al mundo completamente destruido, porque el amor te duele el corazón, te hace sufrir, te hace débil. Todos esos elementos, por ejemplo, que es la trama de Delirium,
son los que están puestos atrás y tú te sientes atrapado por esa historia, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el amor sea considerado como una pandemia? Tal como el COVID, ahí es el amor. Entonces se genera aquí un contrato de lectura donde el lector sabe perfectamente qué es lo que va a encontrar en la obra. Ahora, cómo se va a desarrollar esa historia es lo que la novela te va a mostrar y que tú tienes que leer. Pero lo que hacen estas sinopsis, estas líneas de texto o estas contraportadas que te adelantan lo que va a suceder, es dejarte con el bichito, ¿no? Con las ganas de saber cómo se va a desarrollar esto. En el nivel discursivo, estábamos antes en el paratextual, ahora en el nivel discursivo. Hay una tendencia, el nivel discursivo es el nivel narrativo propiamente tal de la obra. Tendencia a la repetición. Se producen significados claros y unívocos. No vamos a andar ahí con ambigüedades, con cosas que no quedan tan claras. Aquí, en general, las historias van a ser de una sola línea, ¿no? O sea, vamos a tener medianamente claro quién es el malo, quién es el bueno, cuál es la misión del héroe de esta historia, qué es lo que tiene que lograr para poder sobrevivir, para poder ganarse o para poder lograr estar con su enamorado o enamorada, por ejemplo. O sea, vamos a tener muy claro cuál es el objetivo de esta historia y cómo los personajes se van a configurar para lograr ese objetivo. Hay pautas de ritmo narrativo, hay una relajación lectora y cambios de ritmo, o sea, la narración juega constantemente con nuestra relajación, con capítulos cortos que nos muestran, por ejemplo, cómo es el entorno que se desarrolla la historia, y al capítulo siguiente nos pasa de todo, ¿no? Hay una pelea, hay una muerte, hay una declaración de amor, va jugando con nosotros en términos emocionales y de sentimientos para que estemos siempre allí, para que, tal como pasa ahora cuando vemos series en Netflix y que dicen el episodio siguiente va a comenzar, cada vez empieza más luego, va a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1, lo mismo pasa con las estructuras que hacen estas novelas. Tú te ves obligado a terminar el capítulo y a seguir con el otro, no lo puedes soltar. La narración es principalmente lineal, el énfasis está puesto en la historia. Esto es un elemento bien relevante en términos de la construcción, porque que el énfasis esté puesto en la historia es lo que hace que nosotros estemos atrapados por esta historia. O sea, el autor no se desvive por generar, por ejemplo, personajes demasiado complejos en este tipo de novelas, porque eso va a hacer que yo como lector de repente quiera un descanso y deje el libro. O sea, que haga que yo tenga que procesar demasiada información en torno a un personaje, a saltos temporales, que sea un libro agotador, entre comillas, en que yo tenga que procesar mucha información, no va adecuado a lo que yo quiero lograr con esta historia, que yo quiero que tú te pongas a leer y no sueltes más el libro. ¿Ya? Ese es lo que busca la literatura más comercial. El estilo es funcional a generar acción y ritmo. Estamos todo el rato en un constante vendaval y cóctel de sensaciones, ¿no? Que no queremos dejar. O sea, todo el rato ahí está pasando algo. El ritmo tiende a ser vertiginoso, de modo de estimular al lector a seguir leyendo. Hay una narrativa experiencial que muestra conflictos propios de la edad de sus lectores preferenciales. En general, el lector se va a sentir completamente identificado con lo que está leyendo, porque al personaje, al protagonista de la historia, le pasa lo mismo que le está pasando a él. O el lector quisiera que le pase lo mismo que le está pasando al personaje.
y hay un uso de la primera persona. En general, estas historias se narran desde una ficticia experiencia personal, ¿no? Desde, muchas veces, desde un recuerdo, o sea, no sé, pienso no es un buen ejemplo. Divergente, por ejemplo, o Delirium, son historias que se narran como en vivo, ¿no? O sea, como una narración que va sucediendo en el momento en que yo la estoy leyendo, y eso también hace que se mantenga la expectativa, porque yo voy conociendo la historia y voy conociendo lo que pasa a través de los ojos del protagonista en el mismo momento en que el protagonista lo está viviendo. Entonces, eso hace también que yo no quiera soltar el libro y que me mantenga permanentemente activo en esa lectura. Y a nivel de sistema, a nivel editorial, la historia se plantea abierta a la continuidad. Es decir, yo creo este libro con todos estos puntos, con toda esta receta, y tengo que ser capaz de dejar apertura a la historia. O sea, tengo que ser capaz de, si al libro le va bien, sacar al tiro un segundo tomo, y si le va bien, un tercer tomo, y si le va bien, un cuarto tomo. O sea, tengo que dejar vertientes abiertas, no tanto por si al libro no le va tan bien y no me mandan a hacer otro libro, pero sí tengo que ser capaz de producir nuevas historias a partir de distintas tramas que yo pueda ir desarrollando. Y eso puede ser en forma de libro, o puede ser en forma de serie, en forma de cómic, en forma de película. O sea, tengo todos estos elementos que van a acompañar a la narrativa que yo estoy creando. Y ahí es donde entra este concepto que es fundamental también en la lectura actual de este nuevo lector, que es la transmediación, de cómo a través de distintos medios yo puedo promover la lectura y el visionado de distintos textos en torno a mi historia original. Aquí les puse, por ejemplo, estos dos afiches que nacen a partir de libros y que son ahora series que están en Netflix, o también hemos visto cómo hay películas que se han basado o que han sido la precuela o la secuela de un libro, porque el libro tuvo esa inteligencia de dejar rasgos abiertos para yo poder desarrollarlos. El autor se convierte en una marca y como tal se sigue y se consume de acuerdo a criterios comerciales. O sea, estos autores ahora pasan a ser casi como estrellas de cine, ¿no? Si es que han visto en fotos o en videos, de repente hay lanzamientos de libros que en verdad pareciera que estuviera, no sé, Al Pacino. Ni siquiera Al Pacino yo creo que mueva tanta gente como de repente a booktubers o a youtubers o a, no sé, la misma Laura Gallego, que es la autora de Memorias de Idún, mueve, pero a cientos de cabros que van a ver cuando ella va a lanzar un libro. Entonces, realmente se transforman en una marca y en un elemento comercial muy potente. Hay presencia de temas contemporáneos tratados en función del perfil lector. La editorial, el sistema editorial que crea estos libros busca y más que buscar, incluso son ellos los encargados muchas veces de relevar ciertos temas que saben que van a enganchar con los jóvenes. En este momento, gran parte de la producción editorial juvenil está centrada, por ejemplo, en la diversidad sexual, pero ya, o sea, el lesbianismo o el niño gay ya son niños de pecho para lo que hay ahora. O sea, hay un desarrollo de las distintas letras del movimiento de diversidad sexual, LGTBIQR, o sea, todas esas, cada vez vamos añadiendo más letras porque cada vez nos vamos dando cuenta de que hay mayor diversidad sexual y son las editoriales las que están tomando esos temas, y no me extrañaría que pronto aparezca un libro donde se hable de
las personas no binarias, por ejemplo, que no se identifican con el sexo masculino, con el sexo femenino. O sea, las editoriales o estos productos van abriendo también nuevas aristas de temas que saben que les van a interesar a los jóvenes. Otro de los elementos que utilizan las editoriales son los book trailers. Y aquí les voy a mostrar este book trailer del cuarto libro de Los Juegos del Hambre, que salió hace muy poquito, para que vean cómo también se venden estas historias a través como si fuesen una película. Ya. La muerte y la violencia causa un impacto muy duro, no solamente por el gore, sino por... Ya. Perdón, que se me... Ay. Ahí. Bueno, los book trailers son estos trailers de los libros que se empiezan a mostrar para promover el libro tal como si fuese una película, ¿no? O sea, trailer, nosotros lo conocemos desde el ámbito del cine o desde las series, desde la televisión, pero en los libros ya se están usando hace bastante tiempo, pero ahora, por ejemplo, con este libro de La balada del pájaro cantor y las serpientes, que es una precuela de Los Juegos del Hambre, y que salió ahora, hace 2 o 3 meses, uno de los principales ganchos es esto, ¿no? Esto que se diversifica y se promociona y se masifica a través de YouTube de una manera, o sea, en un día esto ya tenía 1 millón de personas que lo habían visto. Y esos son los que van a ir a comprar el libro, o si se fijaron al final decía también disponible en ebook, porque claro, las librerías están cerradas, pero están las opciones para que el libro sea vendido de cualquier manera, ¿no? Nuevas estructuras narrativas. Aquí ya nos salimos un poco de esta literatura más comercial, y las editoriales hacen un llamado también a que en paralelo a esta literatura más comercial existan literaturas que sean un poco más complejas y que permanezcan en el tiempo. Hay mucha literatura que es esta más de mercado, más comercial, más masiva, más de bestseller, que sí, puede ser muy leída en un periodo corto de tiempo, puede ser ultra vendida, se pueden hacer, no sé, 5 ediciones a lo mejor en un año, pero fácilmente es olvidable. Sin embargo, las editoriales lo que les interesa también es crear esta otra literatura que tiene rasgos de esta literatura comercial o más, que también puede llegar a ser un bestseller, pero que es más compleja y que va a lectores que también quieren algo un poco más complejo. Y aquí, por ejemplo, está el caso de Harry Potter. De Harry Potter, que es una literatura que
de todas maneras se convirtió en un bestseller y que no me cabe duda que va a ser un clásico juvenil, y que va a seguir siendo leído por mucho, mucho, mucho tiempo, porque tiene estos elementos, una estructura narrativa más compleja con tramas que se van cruzando, hay cambios temporales que afectan el argumento, a diferencia de la otra literatura que vimos que era en general una línea, una estructura lineal completamente que parte en un punto y avanza constantemente, que no tiene saltos temporales que vayan complejizando su historia. Hay un protagonismo compartido acá también. No solamente tenemos a un personaje bueno y a un personaje malo, tenemos a distintos personajes y que también tienen muchos matices. Son personajes muchísimo más complejos. Son personajes que se pueden equivocar, son personajes que pueden tener malos pensamientos, que pueden actuar mal también. Son personajes mucho más humanos, son personajes que van a calar más hondo en el lector más, más aventajado, en el lector más competente, porque son personajes que son mucho más humanos. Hay una estructura dialógica también que gana importancia, y no es solamente un diálogo que se da entre los personajes del libro, sino que también es un diálogo que se da con el lector y con el contexto en el que estamos leyendo esa obra. Y ahora vamos a pasar, antes de que se me vaya el tiempo, a estos grandes géneros que, no, por supuesto que no son los únicos, pero sí en torno a la literatura juvenil, estos tres grandes géneros son los que han marcado la pauta un poco de la publicación para este grupo etario. Vamos primero con la fantasía, con la magia, con estos mundos como súper, súper fantásticos, donde también entran un poco estos libros más de vampiros, por ejemplo, que estuvieron muy de moda en un momento específico, yo diría que cerca del 2005, más o menos, entre 2005 y 2010, como que la literatura de vampiros fue así, pero el boom máximo. En paralelo incluso a la fantasía y a la magia de Harry, ¿no? De Harry Potter. En la literatura fantástica y de magia tenemos estos elementos que hacen que sea muy, muy recurrente en este tipo de libros. Reivindicación de la fantasía. Reivindicación en términos de revalorar la fantasía como un mundo, como un contexto, como un espacio que puede estar muy asociado o relacionado con la realidad. Es un mundo que es paralelo, pero que no deja de exponer la existencia de una realidad. Ya a eso me refiero con la reivindicación de la fantasía. Hay una referencia no rigurosa al orden dominante. Esto quiere decir que estos libros van haciendo énfasis en un contexto jerárquico, pero donde los personajes van saltándose un poco este orden, ¿no? O sea, no voy siguiendo siempre una misma estructura jerárquica de gobiernos específicos o del poder económico dominante, sino que este mundo fantástico pasa por sobre eso. Hay personajes alegóricos, hay una construcción paulatina del héroe, que aquí Harry Potter es el ejemplo más claro de cómo estas características se revelan en la literatura fantástica. Una construcción paulatina del héroe que no tiene que ver solamente con que tengamos 7 libros para ver a este héroe ya formado, sino que cómo cada uno de los actos que van sucediendo en la historia van haciendo que este héroe se vaya construyendo. Un héroe no en el sentido de un superhéroe, ¿no? Un héroe en el sentido de
del héroe mítico al que hace referencia Joseph Campbell en su viaje mítico de cómo se construye este personaje que, como les digo, va a ser un personaje complejo, va a ser un personaje que va a sufrir, que se va a equivocar, que va a caer, que alguien le va a ganar en algún momento, pero que al final va a surgir y va a triunfar. Y constantes pruebas para este héroe. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de literatura fantástica, fantasía épica, novela fantástica, de magia. Bueno, Harry, número 1. Número 2, la saga de los confines de Liliana Bodoc, que es una fantasía épica formidable también. La saga de las memorias de Idún, de la Laura Gallego, que es una saga que ahora, como les mostré antes, tiene una transformación a animación que está recién estrenada en Netflix. Estos libros de Maite Carranza, que también son una saga muy, muy leída. Bueno, y aquí no se alcanzan a ver mucho, pero les puse muchos títulos de literatura fantástica que fue. Estas, en general, estos grandes que le puse, son libros que se siguen leyendo, libros que se siguen vendiendo. Estos más chiquititos tuvieron como un apogeo y luego ya no fueron tan vendidos, pero si ustedes se fijan, aquí también se observa harto este contexto, este paratexto comercial, ¿no? De cómo van atrayendo las miradas. O sea, si yo veo este tipo de tipografía, por ejemplo, estos colores, estas figuras, realmente asocio al tiro con una literatura más fantástica o más de magia. En las distopías tenemos estos elementos que van a diferenciar a estas lecturas de las anteriores. Una utopía, no, la distopía es este espacio en que como que se perdió cualquier esperanza, se perdió la alegría de vivir, se perdió el orden establecido al que estamos acostumbrados como sociedad, ¿no? Las distopías sí tienen un orden propio, pero mucho más asociado al caos y asociado también a cómo las revoluciones o rebeliones dejaron un espacio de división total en la sociedad. Hay una crisis sociopolítica que se observa muchas veces a través de cómo los medios de comunicación y el poder gobernante están en constante crisis. Hay una preocupación medioambiental. Estos son elementos que van apareciendo en los títulos distópicos. No es que todos aparezcan siempre, pero sí forman parte crucial de los argumentos. Pérdida de una identidad personal. La masa es lo que manda o es lo que es gobernado en este tipo de libros. El tratamiento amoroso que se ofrece en los argumentos distópicos es bien especial en términos de que no existe mucho la relación de amor como las podemos ver en las novelas románticas o en las novelas de vampiros, por ejemplo. Aquí hay una relación amorosa forzada o no correspondida, pero siempre con esta crisis que está marcando entre medio y que está obstaculizando esta relación. Hay formas de hacer familia que son muy específicas del tratamiento distópico. La familia ya no es lo que, como nosotros la conocíamos, ahora es una familia que está junta por obligación, es una familia, por ejemplo, pienso en Delirium, en la saga Delirium, las personas no se juntan porque el gobierno las junta, o sea, no es porque se enamoren
y tengan hijos porque quieren tener hijos, sino que vamos a juntar a este personaje A que tiene mucho que ver con este personaje B, siempre desde una visión heteronormada también, o sea, en las distopías en general no entra la diversidad sexual, y si es que entra, va a ser solo desde lo marginal, ¿no? Solo desde aquello que no debe ser. Entonces hay estructuras que se van repitiendo en este tipo de literatura que también funcionan como estas recetas, estas pautas que les señalo. Hay una revisión de lo femenino. Si ustedes se fijan, en general, las distopías van a tener una heroína muy potente. O sea, si pensamos en Delirium, en Divergente, en Los Juegos del Hambre, todas estas novelas que son eminentemente distópicas tienen a una mujer de heroína, a una mujer que es muy menoscabada en un principio, pero que surge y al final es realmente la que genera el cambio y la que detenta el poder final de derrocar a ese gobierno totalitario o eliminar a los medios de comunicación que siempre están diciendo todos lo mismo, etc. Hay una revisión del personaje femenino, no solamente la protagonista, sino que otros personajes que van fortaleciendo la historia. Hay una mirada al pasado, y ese pasado que es nuestro presente, como un tiempo mejor. En general, estas distopías que están enmarcadas en un futuro ya no tan lejano realmente, no sé, 2050, por ejemplo, miran a su pasado, que es el momento en que nosotros estamos viviendo, como un tiempo mejor. ¿Qué tan mejor? No lo sé, pero en general se dan esa mirada hacia los 2000 o hacia el 1900, que era un mundo mucho mejor. Les puse esta cita porque me parece que son elementos que van dentro de cualquier novela distópica que se precie de tal. Es una reseña que hizo un periodista acerca de El cementerio de los barcos, que es una de las últimas, bueno, no tan últimas, del 2018, pero es una novela distópica española, italiana, perdón. Aquí nos enseña las consecuencias del desastre ecológico que ha arrasado el mundo a un nivel más físico. El cambio climático, la subida del nivel del mar, las grandes tormentas, la falta de combustibles y materias primas. Una distopía en toda regla, ¿no? Esos son elementos que van a estar presentes en las novelas distópicas. Sobre todo el tema del cambio climático, que es como lo que va a generar que en la novela del año 2100 ya, no sé, no existan bosques, los mares hayan desaparecido en un lado y hayan inundado otros. Todo eso tiene que ver mucho con el cambio climático. Y aquí tenemos algunos ejemplos de... yo creo que hay de todo, ¿no? Hay unas mejores, otras peores, pero yo creo que aquí la que se lleva el premio de buena novela es principalmente Los Juegos del Hambre, porque es una novela que va avanzando, va progresando, va evolucionando a medida que pasan los títulos. Yo no he leído este último, pero ha tenido bien buena crítica, así que vamos a ver cómo es. Después yo diría que la saga Delirium tiene bien buenos elementos también, y Divergente fue muy, muy bien recibida también por la crítica juvenil. De hecho, también hicieron películas. Esta, The Giver, es una novela, es una saga distópica más antigua. Esta es como de los años 80, pero que también fue muy, muy bien recibida y con muy buena crítica. Esta también fue muy, muy leída, fue un gran bestseller, aunque no prosperó mucho más allá. De Divergente, de Los Juegos del Hambre, de Delirium, se siguen haciendo ediciones. De la saga de Marilu
no, pero sí fue muy, muy leída. Y por último, las novelas realistas tenemos distintos elementos también que han ido evolucionando con el tiempo. Desde, no sé, yo diría que desde los años 2010, este tipo de novelas empezó con mucha fuerza a copar las librerías. En primer lugar, con John Green. Yo creo que John Green fue uno de los primeros en abrir la puerta a las novelas realistas con la enfermedad, ¿no? Con el cáncer que aqueja a los protagonistas de esta historia. Pero después, bueno, de ahí hubo, no sé, 25 novelas más acerca de alguna enfermedad, pero después empezaron a surgir nuevos temas que son muy relevantes también para los jóvenes, como la diversidad sexual, la migración, el cambio climático también, pero visto desde una perspectiva realista, no desde lo distópico, desde lo realista y desde el presente. Em, sí, ya les dije, la diversidad sexual y la migración. Esos son elementos que actualmente están copando los temas de las novelas realistas, el conflicto racial, por ejemplo, que ahora está está muy presente por lo que ha pasado en Estados Unidos y en otros países. Eh, la, mm, Hay hartas novelas también que están apareciendo en torno a cómo la policía está actuando, ya no solamente desde un policía blanco a una persona de color la atosiga hasta matarla, sino que con sus iguales, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahora que sucede en Colombia es algo que ya está en distintas novelas juveniles. Por lo tanto, eso es lo que les decía antes también, cómo las editoriales también tienen ese ojo y esa mirada para poner temas que de alguna manera van a aparecer en las noticias o en la vida. Me imagino que, no sé, en un mes más irá a salir alguna novela con respecto al COVID. O sea, como que siempre van o un paso atrás o un paso adelante, pero siempre muy en paralelo con lo que estamos viviendo en el presente. Y eso es lo que hace que estas novelas hayan permanecido por mucho más tiempo, ¿no? Todas estas novelas realistas, y aquí también les puse una selección muy breve de buenas novelas que están en esta marca realista. Y por último, tenemos aquí como que ya había terminado, pero les voy a solamente dar un bonus que quise incluir de todas maneras algunos títulos de vampiros, porque si bien es una moda que ya pasó, que ya no se vende como se vendía antes, pero sí hay muchos jóvenes que siguen leyendo este tipo de novelas, por lo tanto me parece adecuado, me parece necesario que como mediadores sepamos al menos de qué van este tipo de novelas. Tenemos estos títulos, de aquí claramente la saga Crepúsculo es la más famosa, la que fue más leída, más vendida, que se transforma en película, los 4 títulos, pero estas otras no dejan de ser importantes, la Vampire Academy y la saga Hash Hash, y bueno, Cazadores de Sombra, que son millones de historias también. Y aquí tenemos estos elementos clave de las novelas. Amor es imposible, interespecie, o sea, humano-vampiro, humano-hombre-lobo, etc. Hay una crisis existencial e identitaria sobre todo. Sí, sobre todo del humano, aunque el vampiro no escapa a esta crisis, ¿no? Que es algo que podemos ver claramente en Crepúsculo, a este no querer ser vampiro, por ejemplo. O sea, el jovencito vampiro de la saga de Crepúsculo no quiere ser vampiro. Hay una sexualidad juvenil reprimida porque este amor interespecie es prohibido, por lo tanto, o sea, hay una sexualidad latente, pero que es constantemente reprimida.
una idealización de las relaciones humanas, porque estos seres sobrenaturales ven que los humanos pueden ser muy felices, ¿no? En sus relaciones interpersonales, a diferencia de ellos. Y también aquí tenemos una forma de entender la familia que es muy diferente a cómo se visualiza en los otros tipos de novelas. Aquí también hay una familia muy heteronormada, muy tradicional también, donde se juzga permanentemente a las familias monoparentales, por ejemplo. En el caso de Crepúsculo, Bella no tiene una mamá presente y a partir de eso se especula que ella tiene todos los problemas que tiene. En el caso de la familia vampiro, ellos sí son una familia bien constituida, pero son vampiros. Entonces tenemos como estos rasgos de constitución familiar que van asociados a juicios en torno a cómo debería ser una familia. Ya, ahora sí, volvemos a la pantalla final. Les agradezco mucho, espero que hayan quedado con ganas sobre todo de leer algunos de los títulos juveniles, por lo que les decía antes. Yo creo que lo más importante ahora en este periodo juvenil de la literatura juvenil es compartir las lecturas, es poder conversar con los jóvenes acerca de lo que están leyendo, no para guiar, no para supervisar, no para evaluar, no para enjuiciar esa lectura, sino que solamente para conversarla y compartirla. Isa, cuéntame si hay preguntas. Muchas gracias, Carola, primero que nada. Dicen que muy buena presentación, muchas felicitaciones. Gracias. Y lo que sí te quería, pedían desde Facebook, si podías volver a la diapo de las recomendaciones de libros. De las recomendaciones. Sí, ya. ese que salían hartos, que eran bien chiquititos y no costaba un poco verlo. Ya. Entonces mejor, déjame pensar. Si es que no sé si lo vamos a poder. Bueno, parece, el de la magia, ¿no? Este yo creo que era, sí. Sí, déjame ver si es que puedo poner más grande el. Aquí. Ahí. Ya. Se me corre. Ya. Pero aquí tenemos. A ver. Bueno. El medallón del mago, el hechizo del lobo, libro magia, las crónicas de la magia sellada, la runa secreta. Unos que no puse acá que se me olvidó realmente son los de Philip Pullman, La brújula dorada. Todos esos libros también son muy La niña que se muy bebió interesantes. También como La niña que se bebió la luna, otra recomendación. También, bueno, es que claro, esos son un poco más, como para más chicos, como que están en esa etapa de transición entre el niño y el joven. Sí, Donde los árboles cantan, de la Laura Gallego, también es un muy buen libro. Sí, la Laura Gallego en general. Que muy buena, muy buena. Bueno, Narnia. Una de las preguntas que estás respondiendo era, ¿qué leen los jóvenes hoy? Yo creo que quedó súper respondida con la presentación, pero... Sí, yo creo que ahora, actualmente, así como 2020, yo creo que la novela realista, o sea, está... que además, bueno, la gracia de la novela realista es que en verdad se puede pasear por todos los temas, o sea, por muchísimos temas. Es mucho más amplia la variedad que puede tener que la más apegada a lo fantástico o a lo mágico, ¿no? Porque todos los días, o sea, de ver las puras noticias, uno ya puede sacar 80 temas para una novela realista, desde las enfermedades, desde la marginalidad, desde las drogas, desde el sexo, el racismo, el mismo COVID, no sé, el proceso constituyente que estamos viviendo, o sea, de todo podría ser realmente una buena historia si es que tienen las herramientas, ¿no?
Sí. Entonces Mira, yo creo que actualmente la novela realista es lo que la lleva. Acá llegó otra buena pregunta. ¿Qué opinas sobre la incorporación de autores, youtubers en la literatura juvenil? Muchos entran en esta categoría de fantasía. De los youtubers. A ver, yo creo que ahí Bueno, hay un mundo en los youtubers también. Hay un mundo Sí. que yo creo que es bien, a ver, en general son cabros que no han tenido una formación, sí pueden ser muy lectores, pero no han tenido una formación o una práctica escritural que pueda como construir libros que sean buenos, así como que a uno, como que creo que de repente, al menos de los que he visto, hay un mundo, realmente son muchísimos, pero sí creo que son autores que están en un nivel todavía un poco bajo en términos del tipo de historia, ni siquiera quiero referirme a que sean grandes novelas o grandes cuentos, pero sí creo que les falta práctica, o sea, como ahora, que son leídos por los jóvenes y que son seguidos por miles de cabros, o sea, eso no lo podemos negar, y en ese sentido también está el desafío o la tarea de conocer a estos autores para, como les digo, poder conversar y poder ir compartiendo estas impresiones acerca de estos autores, pero tampoco tenemos que olvidar que los jóvenes lectores son bien críticos también de lo que están leyendo. Entonces, no es que a ellos todo les va a gustar. O sea, también tienen un gusto bien desarrollado y bien definido también por lo que les gusta y lo que no les gusta. Entonces, al que no les gusta, lo van a dejar de ver en YouTube y no van a comprar sus libros ni nada y ese va a desaparecer. Sí. Tal como surge, desaparece. Y yo diría que también hay una etapa como de transición que son más seguidores o más influenciables por como este paratexto no tan literario, que es un poco cuando son más chicos, esta transición también, como quizás entre los 10 y los 12, que sí se llegan más por las corrientes, pero después ya tienen un pensamiento más propio y que van quedando atrás ciertos libros que solamente son como por la moda de este youtuber. Sí, de hecho yo creo que nosotros mismos en las bibliotecas vemos de repente los cabros, no sé, de octavo, que es como, oh, tía, pero ¿cómo pude leer eso en sexto básico? Que es un bodrio, o que es como, al lado de esto que estoy leyendo ahora, eso es una mugre. Entonces Claro. yo creo que el desarrollo y a ir sumando lecturas también va, bueno, como todo, ¿no? Va puliendo también el gusto y va definiendo también qué es lo que es mejor, qué es lo que te gusta más, cuáles son los temas que más te interesan. Y a eso yo creo que hay que darle mucha cabida, hay que darle mucho espacio de conversación. Bueno, en el cuarto ciclo de seminario, que empieza en octubre, vamos a conversar mucho acerca de la conversación literaria. Y yo creo que ahí, como no solamente para los niños chicos, sino que sobre todo para los adolescentes, el ámbito de la conversación es fundamental para promover el gusto por la lectura. Sí. Piden autores chilenos. Recomendaciones de autores chilenos. Siempre los autores chilenos. Bueno, ¿cuándo tenemos el troquel social, Isa, de autores chilenos? Septiembre, es ahora. Es ahora, la otra semana parece, ¿no? Me Maca, parece que ¿tú sí. te acordáis? ¿Cuándo Sí, es el 24. Mira, ahí. Entonces, el 24 de septiembre, todos invitados a la charla que va a dar Claudio Aravena, que es nuestro gerente de desarrollo de la fundación, donde va a hablar específicamente de autores chilenos, tanto infantiles como juveniles. Así que esa no se la pierdan porque siempre nos piden muchos autores chilenos. Pero sí, la Camila Valenzuela es una muy buena autora de libros juveniles. La Sara Bertrán también tiene muy buenos libros juveniles. Bueno, que se mueve un poco entre lo juvenil y lo más adulto, pero son muy buenas autoras. Y
yo creo que hay harta, más que tanto novelista, hay harta narrativa gráfica también, dando vueltas de buenos autores chilenos. Ahí Así es que, compartí en el chat un enlace de un artículo que subimos a Viva Leer Copec con algunas recomendaciones de escritoras chilenas en este ámbito. toda la razón, que tú le hiciste, de hecho, Maca, ¿no? De hecho. Sí. Sí, así que ahí pueden, bueno, la José Ferrada con Cramp, la José Ferrada es más poeta, pero Cramp es un muy buen título. La Francisca Solar, Caro sí, Brown. la Isabel Margarita Bustos también, con Heidi, así, sí, hay, No, sí, hay harto, está pasando harto, sí, además, sí, no, como sí está pasando en el harto, ámbito nacional. sí, Así de que todas maneras. imperdible la presentación de Claudio el Sí, jueves 24. el jueves 24. Bueno, otra como hilo que se abrió en el chat fue sobre la incorporación de los clásicos, básicamente. Que claro, ahora no los tocamos porque trataste estos temas más como contemporáneos, pero claramente muchas de estas distopías o la fantasía no surgen en el siglo XX, sino que... No, claramente que no. O sea, siglo XX. O sea, claro Qué que yo creo distópico. que también es algo que tocó David en la semana pasada, sí. de cómo también surgen estos temas a partir de, o sea, o más bien, hay muchos autores y muchos libros que no nacieron como literatura juvenil, como son los que yo traté ahora. Estos todos nacen específicamente para un público juvenil. Pero en la semana pasada David habló de los libros que han sido apropiados por los jóvenes y que, o sea, son completamente clásicos, y ahí las distopías está Un Mundo Feliz, está 1984, La Rebelión de la Granja, Fahrenheit, o sea, toda esa bandada de clásicos totalmente recomendables también y que son muy apreciados por los jóvenes. Yo creo que ahí es cuando entramos como a ese salto al que todos los mediadores aspiramos que den los jóvenes, que pasen desde Delirium o Divergente a 1984, por ejemplo. O sea, como ahí ya tenemos más complejidad, tenemos como un sustrato no solo narrativo, sino que también de la historia, de los personajes, que es mucho más complejo, pero que yo creo que tampoco desmerece lo previo, ¿no? O sea, como que creo que siempre tenemos que valorar esas otras lecturas que de alguna manera forjan como la base o el camino para que después los jóvenes puedan también acceder con conocimiento de causa a esas otras lecturas. Voy a revisar si desde Facebook nos ha llegado algo. Ya. La de escritoras chilenas. Bueno, súper invitados para el próximo jueves a la conversación de Claudio con los autores chilenos. Yo creo que va a estar muy, o sea, no me cabe duda que va a estar muy bueno. Sí. Así que, bueno, 1.000.000 de gracias, Carola, por tu excelente presentación. Y a todos los que nos acompañaron hoy día, estuvo muy activo también el chat. Bueno, espero que les haya gustado también y dejarlos invitadísimos, como decía la Carola, para visitar y participar de la presentación de Claudio el jueves. Pero eso es por Troquel, ojo con eso. Sí, eso es por Troquel, es distinto. El otro miércoles estamos con el cierre de este ciclo de libros y jóvenes, con la Isa como anfitriona. Vamos a hablar de los clubes de lectura, así que también están muy invitados. Y para el jueves tenemos la conversación de Troquel
Troquel, esto es Viva Leer, vamos con Troquel el jueves con Claudio y los autores chilenos. Así que para que no se confundan. Bueno, muchas gracias. Nos Sí, vemos muchas gracias a entonces todos. el próximo miércoles, los que quieran participar. Que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Chau. Chao.